Escuchen esto. Este es el sonido de la victoria, el crujido de un vegetal humilde transformado en un bocado adictivo. Hemos tomado una simple zanahoria, dulce y terrosa, y la hemos forzado a una metamorfosis en el aire caliente. La promesa es un snack que rivaliza con las papas fritas en textura, pero sin la pesadez. A pesar de ello, la pregunta es, ¿cómo convertimos la humedad natural de la zanahoria en esta lámina dorada y quebradiza, capaz de rivalizar con cualquier fritura tradicional? La respuesta se encuentra en la precisión y en un paso que casi todos olvidan. Nuestro lienzo son solo 3 zanahorias grandes, 3 raíces naranjas, ricas en dulzura natural, elegidas por su firmeza y su color vibrante. La clave de esta alquimia reside en la uniformidad geométrica de las piezas. Primero el pelado, eliminando esa capa exterior que podría quemarse o amargar. Luego viene el corte, rodajas finísimas. La meta es la transparencia, no el volumen. Si el grosor es irregular, algunas se ablandarán y otras se quemarán hasta volverse amargas. Este primer paso es un ejercicio de paciencia, asegurando que cada chip reciba el asalto del calor de 180 grados Celsius de manera idéntica. Un corte perfecto es la base para el crujido definitivo. Aquí es donde la ciencia del crujido entra en juego. Las zanahorias, por su naturaleza, están repletas de agua. Si las cocinamos en la freidora de aire, en este estado, se cocerán al vapor dentro de su propia piel, resultando flexibles, gomosas y decepcionantes. El paso crucial es el secado. Utilizamos una generosa cantidad de papel de cocina para envolver las rodajas, aplicando presión firme. Es una purificación. Hay que ser implacable, buscando absorber hasta la última gota visible de humedad superficial. Esta eliminación de agua es el sacrificio necesario para garantizar que, bajo el asalto del calor, la estructura celular se deshidrate rápidamente y se endurezca hasta alcanzar el punto de fractura, el anhelado crunch que persigue la audiencia viral. Si este paso se omite, todo el experimento fracasará. Con la estructura seca y lista para resistir, llega el momento de la capa protectora y aromática. Una cucharada de aceite de oliva, solo una. Esta cantidad mínima no es para freír, es para conducir el calor de manera eficiente y ayudar a que la textura final sea quebradiza. Y la sal, imprescindible. La sal no solo realza la dulzura natural de la zanahoria, su composición química ayuda a extraer aún más la humedad residual durante los primeros momentos de cocción. Se mezclan todos los elementos en un cuenco amplio. Las zanahorias deben estar ligeramente cubiertas, reflejando la luz sutilmente, no empapadas. Es el abrigo justo que las preparará para el horno de aire de alta potencia, transformando lo simple en algo digno de admiración. La cesta acepta su carga. Es vital no amontonar las rodajas. El aire caliente, el verdadero motor de la freidora, debe circular libremente por cada chip. La temperatura se fija en 180 grados Celsius. El tiempo, 12 a 15 minutos. Pero la freidora de aire no es un cocinero pasivo. Hay un momento de intervención crítica. Exactamente a la mitad del tiempo de cocción es obligatorio agitar vigorosamente la cesta. Si no se hace, el calor es desigual. Las piezas inferiores se ablandarán en su propio vapor, mientras que las superiores se endurecen demasiado. Agitar es un acto de control, garantizando que el calor envolvente llegue a cada borde, logrando la uniformidad del dorado. Es la única forma de asegurar un resultado crujiente en cada extremo. El temporizador cesa. Retiramos la cesta. Las chips tienen un color dorado profundo y las orillas están ligeramente rizadas. La vista es prometedora. Se ven y se sienten ligeras. Pero, ¿funcionó la estrategia de la eliminación de la humedad? El verdadero juicio es el primer bocado. Si el secado falló, serán flexibles, como cuero. Si triunfamos, tendremos un crujido explosivo. Tomamos una rodaja y la elevamos ante la luz, lista para la prueba definitiva de sonido. ¿Es este el snack crujiente y adictivo que la freidora de aire nos prometió o solo una zanahoria tibia? La respuesta se revelará solo al escuchar la fractura de la primera mordida, y la textura será la que decida si estamos listos para nuestro siguiente desafío, un clásico de queso fundido que exige una fusión explosiva en menos de 7 minutos. El reloj está corriendo. Tenemos exactamente 420 segundos para alcanzar la perfección en el queso fundido. Si nos pasamos un minuto, los nachos se queman y el queso se endurece en un bloque inamovible, arruinando la textura crujiente de la base. Si nos quedamos cortos, el queso será tibio, granuloso y la promesa de un gratinado no se cumplirá. El desafío no es solo la velocidad, sino lograr que el calor de la freidora de aire abrace la base crujiente de los chips de maíz.
calentar la salsa y fundir el queso en un velo dorado, todo sin quemar nada. ¿Puede esta máquina de aire caliente lograr la fusión ideal en un tiempo récord o estamos condenados al desastre de queso seco? 200 gramos de chips de maíz, la base. La estructura es fundamental. Nunca se deben arrojar los nachos al azar. El secreto es colocarlos en una bandeja o molde que quepa en la freidora de aire. Una base ancha y poco profunda es ideal para maximizar la superficie expuesta. Hay que evitar las capas gruesas, porque el calor debe penetrar rápido. Es una arquitectura. Cada chip debe tener la oportunidad de sentirse abrazado por el calor circulante, garantizando que el crujido inicial se mantenga, incluso bajo el peso del queso fundido. Es la última oportunidad para el maíz de asegurar su textura antes de la avalancha láctea. 100 gramos de queso cheddar rallado, el corazón de la explosión. Elegimos cheddar por su bajo punto de fusión y su color intenso, que proporciona ese contraste visual dorado tan atractivo en cámara. El rallado debe ser grueso, no fino, para que las hebras se fundan en cascada y no se sequen inmediatamente. La distribución es clave. No se trata de ahogar la base, sino de crear una manta uniforme que atrape el calor. Y luego, el elemento de contraste. 50 gramos de jalapeños en rodajas. Unos aros brillantes, verdes y firmes. La acidez y el picante son el contrapunto necesario a la riqueza láctea. Se colocan estratégicamente, no solo por el sabor, sino por el color, haciendo de esta una preparación visualmente impactante. La bandeja entra en la freidora de aire precalentada a 180 grados centígrados. La física es brutalmente simple. El aire caliente ataca directamente el queso. En los primeros 3 minutos el queso comienza a suavizarse. Sus grasas se separan ligeramente. Entre el minuto 4 y el 5 ocurre la verdadera fusión. El queso cede, convirtiéndose en un líquido viscoso que baña los chips. En los minutos finales, la superficie comienza a burbujear y a tomar un color dorado. Este dorado superficial, este gratinado, es la firma del éxito. Si observamos demasiado pronto, el calor escapa y se extiende el tiempo de cocción, arriesgando la quemadura de los bordes del maíz. El control visual es casi tan importante como la temperatura. 5, 4, 3, 2, 1. El temporizador suena. Los nachos salen. El aroma es un golpe de queso intenso, salado y ligeramente picante. La superficie está burbujeante y perfectamente gratinada. Ahora el momento de la verdad que definirá el futuro de este snack. La salsa. Un chorro final de salsa roja, de guacamole o de crema agria. Se trata de cómo este queso, ahora líquido, reaccionará a la temperatura fría de la salsa. Si el queso se endurece por el choque térmico antes de que podamos tomar el primer bocado, habremos perdido la batalla de la textura cremosa. Pero si la salsa es el complemento perfecto y no el verdugo de la fusión, tendremos un snack épico para compartir. El siguiente desafío nos llevará a la frontera de lo imposible: hacer palomitas de maíz en la freidora de aire, usando un método que parece desafiar toda lógica. ¿Es esto un truco de magia o una receta genuina? La física dice que es una locura. Las palomitas de maíz exigen un calor intenso y directo para que la humedad interna del grano se convierta en vapor explosivo, rompiendo la cáscara. La freidora de aire solo ofrece aire circulante a alta velocidad. Es una contradicción termodinámica. Cuarto de taza de granos secos, minúsculos, y un solo propósito: el estallido. ¿Cómo engañamos a una máquina diseñada para freír sin aceite, para que actúe como una estufa de alto fuego? La respuesta no está en la temperatura, sino en la estrategia de confinamiento. Un truco de ingeniería casera que definirá si podemos crear el snack de cine definitivo sin un solo microondas o sartén. La sencillez de los ingredientes es un engaño. Necesitamos un cuarto de taza de maíz palomero, duro y brillante. Una cucharadita de aceite, apenas para cubrir y asegurar que la sal se adhiera. Y la sal. Eso es todo. La belleza de este proceso es su minimalismo. Se rocían los granos, se salan y se mezclan suavemente en un recipiente que sea apto para soportar el calor de 200 grados centígrados, un recipiente que será el corazón de nuestra cámara de presión. El recipiente no solo debe contener el maíz, sino también el frenesí del estallido que viene después. Esta es la fase crítica.
El aire caliente de la freidora, por sí solo, disiparía el calor vital que necesita el grano para estallar. Por ello, necesitamos una cúpula. Colocamos papel de aluminio sobre el recipiente, creando una tapa. Pero no es una tapa sellada. Si no permitimos el escape, el vapor condensado hará que la capa exterior de la palomita estallada se ablande. Perforamos estratégicamente la lámina de aluminio. Agujeros pequeños, precisos. Esto cumple una doble función. Permite la salida controlada del vapor a medida que el maíz estalla, manteniendo la palomita seca y crujiente, y asegura que el aire caliente circundante puede entrar, pero de forma concentrada. Es una cámara de convección hecha a mano. La cámara de confinamiento entra en la freidora de aire a 200 grados centígrados. Es una temperatura elevada, necesaria para forzar el umbral térmico de los granos. El reloj se pone de 8 a 10 minutos. El proceso no comienza de inmediato. Hay unos minutos iniciales de silencio donde el calor se acumula, penetrando la capa de aluminio y calentando el aceite y los granos. La freidora de aire está trabajando silenciosamente, forzando el vapor interno. La espera es la parte más tensa. ¿El confinamiento es suficiente? ¿Los agujeros son los correctos? Si el primer grano no estalla en los primeros 5 minutos, todo el lote podría quemarse antes de alcanzar la masa crítica. De pronto llega el primer sonido. Un pop aislado, solitario. Luego un segundo, y un tercero. El ritmo aumenta, volviéndose un estruendo errático contenido por la cúpula de aluminio. Es un sonido menos industrial que el de una máquina de palomitas, más orgánico. La cúpula metálica comienza a abultarse ligeramente. El aire caliente ha triunfado sobre la física aparente. Al minuto 9, el ritmo se ralentiza, señalando el final de la reacción en cadena. El calor no ha quemado los granos que no estallaron, sino que ha agotado su potencial explosivo. El resultado es una cúpula llena de palomitas, frescas, ligeras y perfectamente sazonadas. Las palomitas tibias y humeantes se vierten fuera de la cúpula, ligeras y perfectas. Hemos demostrado que la freidora de aire puede trascender su propósito, convirtiéndose en un horno de aire caliente capaz de hazañas imposibles. Pero el triunfo de hoy es un desafío simple, de un solo ingrediente. Nuestro próximo objetivo es un clásico venezolano: los tequeños de queso. Una masa delicada que debe cocinarse hasta ser dorada y crujiente, mientras el queso fresco en su interior debe fundirse por completo, sin escaparse y sin quemar el exterior. Es la batalla entre la masa y el melcochón de queso fundido. ¿La freidora de aire podrá ser el árbitro perfecto de esta tensión? Este no es un simple envoltorio de masa. Es una cápsula del tiempo, diseñada para contener la más rica de las fugas, el tequeño, con su promesa de queso caliente, elástico, fluyendo desde un exterior crujiente. El reto es doble: lograr una masa que parezca frita, sin sumergirla en aceite, y evitar que el relleno líquido perfore la pared de masa. La freidora de aire, con su calor envolvente, podría convertir nuestro querido snack en una alfombra de queso quemado y masa cruda. Podemos crear una armadura perfecta alrededor del queso fundido a 190 grados centígrados. 100 gramos de queso, fresco o mozzarella, cortado en 10 bastones uniformes. La elección del queso es el primer acto defensivo. Debe ser un queso firme, pero con un punto de fusión alto, que resista lo suficiente el asalto del calor para permitir que la masa se dore primero. La uniformidad de los bastones asegura que cada tequeño, cada 10 a 12 minutos de cocción, tenga un corazón idéntico. Es un corte quirúrgico, esencial para el éxito. Un bastón desigual significa un desastre desigual. 10 masas para tequeños, finas, flexibles, nuestra única defensa. El proceso de envoltura es una técnica de momificación. La masa se enrolla en espiral alrededor del bastón de queso, con cada vuelta superponiéndose ligeramente a la anterior. Esto no es estético, es estructural. Y el punto más vulnerable de todo el proceso son los extremos. Deben sellarse con una presión firme y decisiva, como el cierre de una compuerta. Si hay una grieta, por minúscula que sea, el queso fundido encontrará el camino, se derramará y se quemará en la base de la freidora, arruinando el tequeño y el lote entero. El sello es el juramento de este snack. Una cucharada de aceite, apenas rociada sobre los tequeños. Este velado es fundamental.
No es grasa de fritura, es un agente conductor, una ayuda para la reacción de Maillard. El aceite reacciona con el aire caliente de la freidora para crear esa capa dorada, crujiente y con burbujas que simula la fritura tradicional sin la pesadez de la inmersión. Los tequeños se disponen en la cesta, estaciados para que el aire a 190 grados circule sin obstáculos. Si se tocan, se pegan, y el contacto será una zona blanda y pálida. 10 a 12 minutos. El calor actúa rápido. En los primeros 6 minutos, la masa se hincha y se dora en la parte superior. Pero el calor desigual de la freidora exige la intervención del cocinero. El giro. A la mitad del tiempo, se rotan los tequeños. Esta acción garantiza que el dorado sea uniforme en todas sus caras, creando una textura crujiente de 360 grados. Mientras el exterior se vuelve dorado y quebradizo, el queso interior se transforma. Pasa de sólido a un líquido elástico, un centro de melcocha blanca, contenido a la fuerza por la masa. El sonido de un pequeño silbido indica la presión interna. El temporizador nos libera. Los tequeños salen dorados, perfectos, sin ninguna fuga de queso. El éxito es innegable. La prueba es cortarlos, revelando el hilo de queso fundido que se estira, resistiendo la separación. Es la perfección de la textura dual. Pero hemos usado queso fresco. Para nuestra prueba final, subiremos la apuesta con el queso más famoso del mundo de los snacks, la mozzarella. Este queso se derrite mucho más rápido y está diseñado para estallar en hilos. Para evitar una masacre de queso en la freidora, tendremos que recurrir a la técnica más extrema de todas, el congelamiento. Es una carrera contra el tiempo. ¿Podrá el pan rallado dorado crear una barrera antes de que la mozzarella se convierta en vapor? El enemigo es el tiempo. La mozzarella es caprichosa, se derrite demasiado rápido. Si la lanzamos a los 200 grados centígrados de la freidora, el queso se licuará y escapará antes de que la capa exterior de pan rallado tenga la oportunidad de dorarse y volverse a una armadura crujiente. El resultado es catastrófico, queso derramado y una costra flácida. El único contrapeso a este calor extremo es el frío. Una estrategia radical: congelar el tiempo mismo, dándole a la corteza la ventaja térmica que necesita. 300 segundos de congelación total son el pasaporte al queso que se estira y el crunch perfecto. 200 gramos de mozzarella, cortada en bastones de 1,5 centímetros de grosor. Nuestra misión comienza con el empanizado. Es una inmersión en un huevo batido para asegurar la adhesión, seguido por un baño en pan rallado enriquecido con el aroma profundo y terroso del orégano. Pero una sola capa no es suficiente. El calor del aire circulante es implacable. Se repite el proceso, de vuelta al huevo y una vez más al pan rallado. Esta doble capa de empanizado es la muralla protectora, la garantía de un exterior robusto que no se abrirá bajo la presión del queso fundido. Es la diferencia entre un bocado crujiente y un desastre gomoso. 30 minutos. Es el lapso crucial que pasamos en el congelador. El queso debe estar sólido, casi petrificado por el frío extremo. Esto no solo detiene el proceso de derretimiento, aumenta la ventana de tiempo que el exterior tendrá para cocinarse antes de que el corazón se licúe por completo. Es una inversión de tiempo que paga dividendos en textura. Sacar los sticks de la escarcha es como liberar un arma secreta, lista para ser disparada al horno de aire. El contraste entre el frío interior y el calor inminente es lo que genera la tensión perfecta. Los sticks de mozzarella se rocían con aceite en spray. De nuevo, es un velado, no una inmersión. Este rocío es vital para la reacción de dorado. Entran a la freidora de aire a 200 grados centígrados, la temperatura más alta que hemos usado. El tiempo es solo de 6 a 8 minutos. Esta es la fase de cocción más rápida y crítica de toda la serie. El calor golpea la superficie congelada, creando una costra casi instantánea. El aire circulante, violento y seco, asegura que cada centímetro del empanizado se dore. A diferencia de otros snacks, aquí no hay giro. El tiempo es demasiado precioso. El objetivo es salir lo más rápido posible, dorado, antes de que el centro ceda. El temporizador detiene la carnicería térmica. Retiramos los mozzarella sticks. Están de un color dorado oscuro, vibrante. El empanizado es firme, pero la verdad se encuentra en la separación. Lo servimos con salsa de tomate fría. El contraste de acidez y temperatura. Tomamos un stick y lo partimos por la mitad, tirando lentamente de ambas mitades. Y aquí está, el hilo de queso mozzarella estirándose,
interminable, dorado por fuera y absolutamente fundido y elástico por dentro. El sacrificio de la congelación funcionó. El empanizado doble resistió. Hemos conquistado las texturas duales de la freidora de aire, desde el crujido fino de la zanahoria seca hasta la melcocha elástica de la mozzarella congelada. La freidora de aire no es un sustituto de la fritura, es un nuevo método de cocción, capaz de entregar la textura y el sabor de lo frito, pero con su propia e inconfundible ciencia. El experimento ha concluido.